¿Por qué me meto en un sistema de instrucción pública que podría considerarse menor, como sería la provincia de Buenos Aires, y no hablo del sistema de educación nacional, que sería lo que los porteños en general hacen? La verdad es que no ha existido nunca un sistema de educación nacional. Y este es un tema que no es menor, ya que en el momento en que se hace la ley de educación de la provincia de Buenos Aires, que es la primera, por eso es relevante, porque es la primera y que organiza el sistema de un modo ejemplar. No existe la nación como tal territorialmente. Existe la ciudad de Buenos Aires como sede del gobierno nacional, después no hay territorios nacionales. Este, Todas las demás son provincias federales y el artículo quinto de la Constitución Nacional dice que cada provincia dictará para sí una constitución propia, que bonaerense la tenemos, que se encargará del régimen municipal, de la administración de justicia y de la educación primaria. Digamos, no es función de la nación. Por eso, la provincia de Buenos Aires, como el resto de las provincias, tienen que hacerse cargo de la educación primaria. Entonces, ¿por qué me meto con la provincia de Buenos Aires y no con el resto de las provincias? Por una cuestión simple. Porque la provincia de Buenos Aires es nuestra provincia, es la que vivimos, es la que estamos permanentemente y la que tenemos las fuentes a la mano. No se han hecho las historias de la educación de las diferentes provincias. Los propios provincianos en las universidades que deberían ocuparse de eso, suelen presentar planteos como si fueran porteños exiliados. Su historia de la educación es una historia de la educación nacional y niegan de espaldas a su propia provincia. De espaldas a su propia provincia. ¿Cómo hacemos para saber la historia de la educación de Jujuy, de Salta, de Catamarca? Aparte estoy nombrando provincia a propósito, ni siquiera de Córdoba. ¿Por qué? Porque teniendo universidades y teniendo instituciones que podrían ocuparse de eso, estudian la escuela normal, la escuela nacional, el liceo tal, y después vamos a explicar por qué no es relevante, porque eso sí forma parte de lo que después se llamó educación nacional. Entonces vamos a decir, nosotros vamos a trabajar sobre exclusivamente la provincia de Buenos Aires, con algunas referencias a otras. Ahora nos metemos en los propósitos de la construcción del sistema educativo. Ya dijimos que la población es aluvional, que viene gente, como diría Borges, que baja de los barcos de Europa, pero también una gran cantidad de gente de los países limítrofes. En los censos de población, especialmente el de 1914, muestra cómo ya está existiendo una inmigración chilena, boliviana, algún peruano, paraguayos, brasileros, uruguayos, que están llegando a la Argentina. Además de aquellos que, como diría Borges, descendemos de los barcos, es decir, la migración que viene de Europa y de Asia Menor, como habíamos dicho, especialmente. Entonces hay que unificar, amalgamar esa población que en un momento llegó a ser casi mitad por mitad nativa y extranjera. Entonces, ¿cómo hacemos para que las lealtades que los que están llegando a sus naciones sin perderla del todo, no se transmita a sus hijos? Es decir, que los hijos de italianos se sientan argentinos, que los hijos de españoles se sientan argentinos, y así construir una nacionalidad que se está por construir. Los que empiezan a construir un sistema tienen que pensar, tienen que pensar al menos en lo que, si usted quisiera construir una escuela privada, es decir, establecer una escuela privada, ¿qué necesita? Y bueno, establecer el lugar, bueno, un edificio. Entonces ahí Álvarez Uría dirá el lugar cerrado, ¿sí? Las escuelas. ¿Y quién va a dar clase? El mismo problema que usted tendría en una escuela privada. Tengo que contratar personal especializado. Bueno, tenemos que contratar un núcleo de especialistas. Pero ¿y dónde vamos a tener los especialistas? Bueno, ¿los vamos a importar o los vamos a formar? Para formar necesitamos gente que aprenda la norma, que aprenda qué es lo que hay que transmitir. Y la norma entonces va a ser transmitida por escuelas normales. Fíjense, entonces vamos, la escuela, el cuerpo... ¿Y a quién vamos a educar? Bueno, ya dijimos a los adultos, no, burro viejo no cambia paso, vamos a ocuparnos especialmente de la niñez. Entonces se hace lo que llama a Álvarez Uría y Julia Varela el Estatuto de la Infancia.
Pero en este momento, la escuela esta que estoy creando tiene que competir con otras formas de socialización y de aprendizaje, especialmente aprendizajes para la vida, aprendizajes de oficio, aprendizajes para ser hombres y mujeres en esa sociedad atravesada por el patriarcado. Así que hay que destruir todas las otras formas de educación que la comunidad se estaba dando. Y por último, un elemento central. ¿Cómo hago para que la escuela sea exitosa? Bueno, obligo a los padres a que vayan. Hago la obligatoriedad. Pero faltan muchísimas otras cosas. Entonces, ¿qué otras cosas nos faltan? Bueno, el financiamiento. ¿Con qué lo voy a pagar? Hay que decidir que el Estado destine una parte de su presupuesto a mantener edificios, y al menos edificios, y el personal, y la formación del personal. ¿Sí? Entonces, ya ahí hay un problema político importante. No es solamente vamos a crear la escuela, la hacemos obligatoria, porque después el Estado tiene que salir a responder sobre eso, y es algo que no existe antecedente en la joven república de establecer un dinero del patrimonio del erario público para ir a pagar eso. ¿Por qué? Porque los que pagan impuestos son los que son propietarios solamente. La gran población no va a pagar su propia educación. Entonces, ¿cuál es el motivo entonces de darle educación a todos? Bueno, esto coincide con que en Occidente se construye lo que se llamó la maquinaria escolar, lo que Álvarez Uría y Julia Varela dieron en llamarlo así. ¿Quiénes van a formar parte? Un cuerpo de especialistas, los maestros que recién nombramos. ¿A quiénes van a educar? A los niños. El Estatuto de la Infancia. ¿Dónde? En un lugar cerrado, que es la escuela. Y después nos queda ¿para qué? Para destruir las otras formas de socialización que había en la sociedad. ¿Y cómo van a hacer? Obligando a los indefensos, a los menores de edad. El propósito de que todos accedan a la escuela es sobre todo establecer los valores del grupo hegemónico, de la oligarquía agroexportadora que se ha apoderado del país, de esos patricios que son aquellos que descienden de los españoles, de aquí son los nietos de los que se habían independizado, es decir, los nietos de los españoles. Ellos son los dueños de la tierra y los dueños y los que controlan el comercio en Argentina. Pero sus valores, es un valor de élite, es decir, ellos van a tener que transmitir su filosofía, su forma de pensar el mundo, sus leyes, sus valores, lo que es la justicia, lo que es lo injusto, lo que es lo justo, lo bello y lo bueno. Es decir, cuál es el criterio de belleza y cuál es el criterio de lo que está bien y de lo que está mal. Ahí hay una sociedad importante con la Iglesia Católica que va a jugar su papel relevante adentro de la escuela. Es decir, con sus propios ministros adentro de la escuela, o catequistas, o como se llama en esa época, o los propios maestros reclutados de esa manera para enseñar religión católica como contenido propio. Ahí aparece otra cosa más. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver? Es decir, los contenidos que vamos a ver se van a definir ahí, no existen. Es decir, las primeras letras, una instrucción más que nada vinculada a la alfabetización, a la lectoescritura y algo de literatura de la época. Las 4 operaciones básicas de matemáticas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Y por otro lado vamos a inventar una historia que no está escrita, se está escribiendo en este momento. Entonces necesitan hacer una historia asociada a efemérides. Van a poner una fecha patria por mes y si no les coincide la ajustan para que les sirva. Entonces, como en realidad les convenían más las fechas de las muertes de los próceres que la fecha del nacimiento o de algún hito importante, van a usar las muertes, es unas efemérides necrológicas, la muerte de Belgrano, la muerte de San Martín, la muerte de Sarmiento como grandes próceres, para establecer una educación por efemérides. Por supuesto, el 25 de mayo les caía bien, el 9 de julio les caía bien, cronológicamente se les complicaba cuando llegaban a octubre y tenían que explicar el descubrimiento de América, ¿no? ¿Por qué? Porque este grupo hegemónico se reivindicaba, como Alberti decía, europeos nacidos en América, es decir, su cultura iba a ser europea. De ningún modo quieren tener nada que ver con lo autóctono, con lo propio. Faltó indicar en lo que es la maquinaria escolar que los estados provinciales tenían la función de principalidad en la educación, el financiamiento, la ritualización, definición de contenidos, regulación de instrucción particular y familiar, la imposición de la lengua, la imposición de símbolos, el higienismo, el disciplinamiento, el militarismo y en la frutilla del postre, la prohibición del trabajo infantil.
¿Cómo van a lograr? Bueno, ustedes van a tener un texto de Foucault, que es un clásico en Vigilar y Castigar, un capítulo que habla de los medios del buen encauzamiento. El buen encauzamiento es cómo disciplino, cómo pongo en cauce, como si fuera el cauce de un río, aquellos que se nos van a querer salir porque vienen con otras culturas, con otras lenguas. Entonces, bueno, vamos a definir, no lo dije recién, una lengua nacional. Esta es la única lengua que se puede aprender y en la escuela no se va a hablar otra lengua. Así que no sea el castellano, es decir, ninguna otra lengua. Pero yo soy español también, pero no hablo castellano. ¿Cómo si sos español no vas a hablar castellano? No, yo hablo gallego, no importa, acá se habla castellano. Entonces, los españoles que también estaban siendo colonizados por los castellanos, es decir, los vascos, los catalanes, los andaluces, los gallegos, que hablan otras lenguas, los valencianos que hablan otras lenguas, también en España estaban siendo sometidos, bueno, acá van a ser sometidos todos al castellano. Y también los que hablan guaraní, los que hablan aymara. Si ustedes se fijan, era tan importante el número de habitantes que hablaba quechua, aymara o guaraní, que vayan a ver las actas de la independencia. Las actas de la independencia están escritas, además de castellano, en aymara y en guaraní. Y no es una cuestión menor, es decir, es tomar en cuenta a la población. Ahora se toma en cuenta la población que se quiere tener. Entonces, ¿cuál es el propósito? Civilizar. Es decir, ¿qué es civilizar? Convertir en ciudadanos a estos mestizos de colores extraños, convertirlos en ciudadanos que además tengan hábitos de urbanidad, y en eso van a haber varias cuestiones. Por ejemplo, el disciplinamiento. El disciplinamiento con la meritocracia, es decir, con el premio, con el cuadro de honor, un pizarrón a la entrada de la escuela donde voy anotando el alumno destacado. Por contenidos, aquel que más aprende, por disciplina, por el que se porta mejor, es decir, el más alcahuete muchas veces, por disciplina, por asistencia perfecta, porque también otra cosa, si quiero preparar una masa de trabajadores que respondan a lo que después las exigencias del trabajo van a ser importantes, Sarmiento está pensando en una sociedad industrial como los que Alberti también pensaba, es decir, una sociedad que va a ser industrial, no solo agroexportadora. ¿Sí? Y entonces para eso necesito disciplina, que aprendan a un horario de entrada, un horario de salida, un horario para contener la vejiga, un horario, es decir, esto de recreo, y los premios que van a ser notas o estímulos o calificaciones o clasificaciones. Es decir, la diferencia entre la calificación y la clasificación es que la calificación dice muy bueno, es decir, siempre es un adjetivo, la calificación. Y la clasificación se asigna un número que clasifica en clases mutuamente excluyentes. Entonces, el alumno de 10 no es el de 8 y no es el de 6. ¿Sí? Y entonces, esto también interviene en la meritocracia. Y la última herramienta, el último punto interesante es, bueno, la cuestión de la asistencia, ¿no? Si perseguir que vengan, que no estén. Castigo con multa al padre que no mande el chico a la escuela o que no garantice su educación, porque los tipos dicen, bueno, espera, no es tan fácil imponer una institución. Entonces yo lo quiero educar en mi casa, macanudo, pero todos los años, a fin de año, tiene que venir y demostrar que su chico usted lo educó. Y después, bueno, pero yo voy a contratar una persona que le enseñe. Bien, yo quiero que vaya a una escuela particular, macanudo, lo que quiera, pero a fin de año usted tiene que demostrarle al Estado que su chico aprendió lo que se esperaba. Y si no, hay multa. Bueno, la función entonces de la escuela era ir emblanqueciendo al menos la cabeza de la gente. Es decir, la función de la escuela es la colonización pedagógica, la colonización intelectual, para que vaya el trabajador, vaya pensando que son todos iguales. Y esta idea se hace interesante cuando uno empieza a pensar en que ya la disciplina corporal va a estar controlada por la escuela. Pero además hay otro elemento, el higienismo. Estas poblaciones que vienen a vivir a las periferias no tienen agua corriente. El baño es una letrina que está en el fondo. Entonces el hábito de higiene es bastante poco habitual. Y la maestra se va a encargar de controlar los lunes a la entrada de la escuela las uñas. Esto lo hemos visto generaciones bastante cercanas. Si uno controla o pregunta a sus abuelos, lo habrán visto, incluso algunos padres. El control de las uñas, el control detrás de las orejas, a ver si hay mugre acumulada. Y con una lapicera se revisaba el pelo, se levantaba el pelo y se miraba, esta es la zona donde van los piojos, se revisaba que el alumno no tuviera piojos. Si tenía alguna de estas cosas, o mugre,
a mugre se lo dejaba o se le lavaba la mano ahí para limpiarlo, pero si tenía piojos se lo mandaba a la casa con una nota para que la madre se encargue. Y la verdad que era una vergüenza oprobiosa ser piojoso, cuando lo habitual era ser piojoso en esa época. Hoy en día las cosas han cambiado y las madres se encuentran en la farmacia divirtiéndose, qué lindo, mira, otra vez se me llenó de piojos, pero eso no era de ninguna manera así.